cardiorrespiratorio y vascular en mamíferos y aves. Encontrarán en la guía que les subiré, que les entregaré, que en el planeta Tierra tenemos dos grupos claves en cuanto al reino animal humano. Dos grupos claves. Y son las especies homeotermas, es decir, los que regulamos nuestra temperatura corporal. En este momento el ambiente estará en unos 10-11 grados centígrados, pero nosotros estamos a unos 36.5, 32 grados, o puede que 37. Somos homeotermos. Homeotermos, entonces, dos especies, o dos grupos, los mamíferos y las aves. Si no hablamos de mamíferos y aves, ya serán las restantes especies del reino animal, ya que el humano es homeotermo, es mamífero. Entonces, las restantes especies, hablo de peces, anfibios, ¿no es cierto?, reptiles, ya son poiquilotermos, es el otro grupo. Entonces, en el planeta hay homeotermos y poiquilotermos. Poiquilotermos. Y eso significa que son especies cuya temperatura buscan regular dependiendo del ambiente en que se encuentran. Si hay demasiado sol, pues se esconderán bajo una piedra o alguna cosa así, o se meten al agua. Si hace mucho frío, bueno, buscarán entonces algún tipo de ambiente que esté más cálido al que les está afectando. Siempre explico algunos detalles. Cuando vimos cabeza, les decía que los homeotermos tenemos una característica en mamíferos que es muy notoria, es la presencia de los cornetes nasales, que vimos que son láminas de hueso cubiertas por una membrana mucosa altamente vascular, ¿no es cierto? Y que al ser altamente vascular esa membrana mucosa de los cornetes nasales logra entonces aumentar o mantener una temperatura constante en el individuo. Por lo tanto, es evidente notar que no hay cornetes nasales en los peces, en los reptiles, etc. Bueno, en fisiología se les van a enseñar cómo el sistema nervioso tiene mecanismos también adicionales que van a regular la temperatura corporal mediante unas mecánicas que presentan con otros sistemas de aparatos. Siendo así, entonces los homeotermos tenemos un corazón con 4 compartimentos cardíacos perfectamente diferenciados y con funciones perfectamente definidas. Mientras que las especies poiquilotermas, que dicen de sangre fría, presentan 2 aurículas muy bien definidas y una cavidad ventricular que puede presentar un tabique interventricular incompleto, y eso hace que la función o recorrido sanguíneo sea muy distinto. Pero aquí vemos entonces las 2 aurículas siempre arriba y los 2 ventrículos siempre abajo, y notan el tabique interventricular perfectamente colocado, muy completo, separando los 2 ventrículos. Si puede ser un reptil, un pez, un anfibio, notaremos que ese tabique o es incompleto o permite de cualquier manera mezclar sangre entre esos 2 ventrículos. Entonces, mamíferos y aves, vamos a notar que en cuadrúpedos, ya entonces retiremos aves, en cuadrúpedos, la aurícula y el ventrículo derecho siempre en el cuadrúpedo están orientados hacia adelante. Uno dice aurícula y ventrículo derecho, entonces se imagina que todo está al lado derecho.
Y aurícula y ventrículo izquierdo, uno imagina que todo está al lado izquierdo. No es así. Resulta que en todas las especies el corazón posee un eje cardíaco. Es un eje imaginario, así como el eje imaginario que trazamos en el planeta Tierra. Ese eje cardíaco está siempre inclinado, ¿no es cierto? De derecha hacia izquierda, obligando a que el vértice del corazón se ubique hacia el lado izquierdo, orientado hacia el lado izquierdo, el vértice del corazón. Aparte de eso, ese eje no solamente está ligeramente inclinado, sino que también hay una rotación que está ya fija, no es que esté rotando el corazón, sino está rotado, ya desde que estamos formando nuestra vida mental ya está rotado, ¿no es cierto? Y eso hace entonces que aurícula y ventrículo derecho y aurícula y ventrículo izquierdo los podamos ver en cuadrúpedos a ambos lados. Así es que en estos cuellos que estamos disectando, vamos a notar entonces que yo puedo estar al lado izquierdo en estos cuellos, no, en estos tórax que estamos disectando, puedo colocarme al lado derecho y en ese lado derecho ver aurícula, ventrículo derecho y además ver aurícula y ventrículo izquierdo, porque, lo repito, el corazón está ligeramente girado y eso hace que se pueda ver por ambos lados los cuatro compartimientos. Igual si me hiciese al lado izquierdo o buscara un tórax izquierdo disectado, también puedo ver los cuatro compartimientos cardíacos. Ahora, notemos algo importante. Estoy dando pautas para que en el momento de estudiar y de examinar un paciente vivo, la aurícula derecha, primera pauta, aurícula y ventrículo derecho están hacia adelante, en los cuadrúpedos. Pauta número 2. Aurícula y ventrículo derecho en cuadrúpedos, no, y en humanos también, en todos, sus paredes noten que son convexas. Esto es convexo. Forma una ojiva, una salida, una superficie como una bola. Eso es el lado derecho. Mientras que vemos que el ventrículo izquierdo, a diferencia del derecho, no es convexo, sino que es cóncavo. Así es que estamos viendo pauta número 2, la forma. Ventrículo derecho es convexo y ventrículo izquierdo es cóncavo. Vámonos a la pauta número 3 para que lo mismo en disecciones o en examinando pacientes o tratándolos tengamos en cuenta el espesor de las paredes ventriculares. El ventrículo derecho, noten que su pared ventricular es muy delgadita, mientras que la pared ventricular izquierda tiene unas 4 veces más espesor que la del ventrículo derecho. Lo primero que nos asalta como pregunta es ¿por qué esa diferencia? ¿Por qué el ventrículo derecho está en el derecho y por qué el izquierdo es más grueso? Lo vamos a ver ahora en el recorrido, a ver si ustedes detectan la razón de por qué ocurre esa diferencia. Bueno, ya tenemos los 4 compartimientos cardíacos. Ya sabemos distinguirlos a distancia, podemos saber qué es derecho y qué es izquierdo. Entonces ahora vamos a saber, como dice la guía que les entregaré, que la función de las aurículas es exclusiva, lo mismo la de los ventrículos. Las funciones de las aurículas, la función de las aurículas es recibir sangre por medio de venas. Función de las aurículas, recibir sangre por medio de venas. Entre paréntesis, las venas son centrípetas, es decir, van hacia el corazón. Igualmente, los vasos linfáticos, ya que tenemos otro componente circulatorio que son las vías linfáticas, los vasos linfáticos también son siempre centrípetos, ¿sí? Van orientando el flujo linfático hacia el corazón. Bueno, así estamos llenando aurículas, ambas,
derecha e izquierda, con venas, centrípetos. Si esto fuese un corazón, estamos adentro de él, alguien entra acá, es centrípeto, y está llegando dentro de una vena. Función de los ventrículos es distinta. La función de los ventrículos al contraerse impulsan sangre y ella, como no puede devolverse a las aurículas porque hay válvulas que impiden eso, entonces la sangre buscará salir del corazón por medio de arterias. Así de que la función de ambos ventrículos es sacar sangre del corazón y llevarla a regiones específicas ya predefinidas, ya veremos cuáles son. Entonces concluimos en este instante. A las aurículas llegan venas, no sale nada, llegan venas. De los ventrículos salen arterias. Ya tenemos eso claro. Bueno, avancemos a otro nivel. Y es el siguiente. Entonces, para realizar los recorridos de sangre en humanos y en animales, presentamos 3 circuitos o recorridos. Piense que estamos en una ciudad y una ciudad tiene barrios, ¿cierto? Y para llegar a cada uno de esos barrios y salir de ellos, necesitamos vías de acceso. Así entonces pasa con el aparato circulatorio, incluso hasta con el sistema nervioso. Hay vías, ¿no es cierto?, de salida y de llegada. Empecemos entonces por hablar de la circulación, empecemos numerando. A, circulación mayor, general o sistémica. Circulación mayor, general o sistémica. Inicia aquí. Ustedes me dirán entonces qué es aquí. Ventrículo izquierdo. Inicia en el ventrículo izquierdo con sangre rica en oxígeno, nutrientes, anticuerpos. Ya dijimos donde inicia circulación mayor, general o sistémica. Ahora ella termina aquí. Si no sé cómo indicar, bueno, coloquemos sobre la arteria ahí. Termina ahí. ¿Qué cavidad es esta? Aurícula izquierda. En la aurícula derecha. Ahí termina la circulación mayor, general o sistémica. Con sangre, fíjense que cambia el color. Con sangre pobre en oxígeno. No estaría bien decir sin oxígeno, porque sí queda todavía algo de oxígeno. Sangre pobre en oxígeno, pero riquísima en nutrientes. Ya veremos por qué eso. Bueno, ahora podemos tomar una nota ahí. La sangre que no se ha usado y que está en el ventrículo izquierdo, fíjense que está nueva, que está lista para ser usada, llena de oxígeno, llena de nutrientes. Se le llama sangre no funcional. Entonces la sangre renovada, lista para ser usada, se le dice sangre no funcional. Cuando era estudiante siempre decía yo, pero no funcional me suena que no sirve. No, entendámoslo mejor, y al fin lo entendí de esa manera. No funcional significa no se ha usado. Y en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, vamos a encontrar entonces sangre funcional. Esa sangre funcional de aurícula y ventrículo derecho, pues es pobre en oxígeno. Funcional quiere decir ya se usó. Bueno,
Y repito, esa sangre de aurícula y ventrículo derecho riquísima en nutrientes, igual que en el aurícula y ventrículo izquierdo. Hay muchos nutrientes en los 4 compartimientos cardíacos. Lo único que cambia en esos 4 compartimientos es la concentración de oxígeno y de CO2. Pero en los 4 compartimientos cardíacos hay muchísimos nutrientes. Bueno, ya dijimos inicio y terminación de circulación mayor general o sistémica. B, circulación menor o pulmonar. Inicia aquí. Ustedes me dirán qué es. En el ventrículo derecho. ¿Con qué sangre? Pobre en oxígeno. ¿Qué sangre? Con sangre funcional. ¿Qué significa funcional? Entonces, ¿qué tiene? ¿Mucho o poco oxígeno? Poco oxígeno. Es pobre en oxígeno y en cuanto a nutrientes, muy rica en nutrientes. Bueno, iniciamos circulación menor general o sistémica, inició en ventrículo derecho con sangre funcional. Y esa circulación menor general o sistémica termina aquí, en la aurícula izquierda, con sangre No funciona. no funcional. ¿Y qué significa no funcional? Aún no se sabe. Que es renovada, está rica en oxígeno, riquísima en nutrientes, todo lo que usted quiera. Ya llevamos 2 circuitos, sabemos su origen y terminación. Detengámonos ahí antes de mencionar el tercer circuito. General o sistémica, si inicia con sangre rica en oxígeno y nutrientes y termina con sangre pobre en oxígeno, entonces ¿cuál será la función de la circulación mayor? ¿Oxigenar los órganos? Entonces, justamente es llevar oxígeno, nutrientes y todos los demás elementos de la sangre a los tejidos, órganos, regiones del cuerpo, llevarlos. Ese es el primer trabajo, pero son 2 trabajos. No basta con ir, hay que volver. Entonces la circulación mayor primero lleva todo lo que decimos y después lo retorna la sangre ya usada, la retorna hasta la aurícula derecha. O sea, es una doble misión. Va con mucho y regresa con poco. ¿Cierto? Pero regresa. Bueno, ya sabemos entonces origen, terminación de circulación mayor y cuál es su función. Ahora hagamos lo mismo con circulación menor o pulmonar. ¿Cuál será la función de la circulación menor o pulmonar si inicia en ventrículo derecho con sangre funcional y termina en aurícula izquierda con sangre no funcional? Entonces notamos que si es muy pobre de oxígeno esta sangre en el ventrículo derecho y es retornada dicha sangre a la aurícula izquierda pero ya con mucho oxígeno, me hace notar eso entonces que la función de la circulación menor o pulmonar es justamente lo que nos dicen, llevar esta sangre pobre en oxígeno hasta los pulmones. Se ventila esa sangre y es regresada ya renovada con mucho oxígeno hasta la aurícula izquierda. Bueno, ya sabemos inicio, terminación y función de A y B. Ahora C, circulación portal, igual que portal de Vedel, portal o enterohepática. Como médicos debemos saber que cuando hablamos de portal estamos haciendo alusión al hígado, ¿no es cierto? El hígado es la glándula más grande y pesada que tenemos en nuestro cuerpo. Él se ubica al lado derecho del plano medio en todos los pacientes que vamos a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es hígado, ¿sí?
pulmones, detrás del diafragma. Y acá ya se hace visible el lado izquierdo del hígado. Es muy grande. En el caballo el hígado es gigantesco. Y es una explicación lógica de por qué un caballo no necesita tener vesícula biliar. Un caballo no tiene vesícula biliar. Su hígado es gigantesco y suficiente para no necesitar almacenar bilis en una vesícula biliar. Bueno, ahí está el hígado. El circuito C es la circulación portal o enterohepática. Entonces, la circulación portal o enterohepática, igual que los dos anteriores, tiene un inicio y una terminación. La circulación portal o enterohepática inicia con las venas de 4 órganos: intestino, estómago, Con las venas. páncreas y vaso. Recuerden que califico ortografía, no quiero vasos con B corta y S. Y pasa mucho, y es una palabra de 4 letras y se equivocan en 2. De intestino. Estómago. Entonces ahí ven, había una vez una estudiante llamada Inés. Estómago. Inés Pava. Páncreas y vaso. Nunca entendía cómo inicia y termina circulación portal. Llegó el feliz día en que Inés se dio cuenta que inicia la circulación portal con la unión de 4 venas: intestino, estómago, páncreas y vaso. Esas 4 entonces se unen y forman una vena impar que todos vemos en la infección, que se llama vena porta. Todos tenemos esa vena. Mientras haya un hígado debe existir vena porta. Igual si hay intestino, estómago, páncreas y vaso, hay vena porta. Bueno, fíjense qué curioso es esto. La circulación portal enterohepática inicia con esas 4 ramas venosas y termina en el hígado. Por eso se llama porta. Entonces vamos a colocar el hígado. ¿Sí? Terminó ahí. Entonces veamos para qué servirá la circulación portal. Inicia donde hay nutrientes, es decir, en el estómago y en el intestino, son los que provienen de la dieta que consumimos. Entonces, esto está lleno de nutrientes. Es sangre pobre en oxígeno, porque estoy saliendo de unos órganos que ya usaron ese oxígeno. Entonces, la sangre de la circulación portal, pobre en oxígeno, pero riquísima en nutrientes. Y son llevados todos ellos por la vena porta hasta el hígado. En fisiología se les enseñarán las miles de funciones que tiene el hígado. Acá solamente les menciono unas pocas. El hígado es una glándula de secreción mixta. Es un órgano hematopoyético. Quiere decir que es formador, entre otros, de células sanguíneas. Recordemos que el principal órgano hematopoyético, es decir, formador de células sanguíneas en nuestro cuerpo, es La médula. la médula ósea de los huesos largos. Entonces, no significa que solo la médula ósea produzca glóbulos rojos, blancos, etc. También el hígado, el vaso, el timo, que son órganos hematopoyéticos. Bueno, este hígado no solo es hematopoyético, sino que también se encarga de filtrar o depurar, incluso detoxicar los nutrientes que llegan a él con la vena porta. Entonces,
limpia, detoxica y depura todos esos nutrientes. Esa es una función. Aparte de la función hematopoyética especial en animales jóvenes o pacientes jóvenes. Otra función es que de esos nutrientes ese hígado detecta los azúcares y los empieza a almacenar. Es como nosotros llenando una alcancía, los va almacenando. ¿Sí? Entonces ahí es donde hablamos de glucosa. Se almacena en forma de cadenas, de eslabones de cadena. Y en la medida que nos movemos o consumimos energía, ese hígado es avisado mediante el sistema nervioso y otros mecanismos de que libere eslabones de glucosa por vía sanguínea para que podamos tener nuestra energía y realizar las labores diarias. Profe, por eso es que cuando hay exceso de alcohol hay cirrosis, ¿verdad? Hay muchas causas de daño hepático, así de que el daño hepático más conocido, porque es crónico e irreversible, es la cirrosis. Es cuando el hígado, por exceso de azúcares o por inflamaciones crónicas como hepatitis crónicas, etcétera, puede transformar ese tejido glandular en un tejido casi fibroso. Deja de ser secretor, ya no es hígado. Incluso hay una condición muy conocida en todas las especies, incluida humana, que es el hígado graso. ¿Sí? Entonces, bueno, esos son daños hepáticos. Y obviamente alteran todo esto. Recuerden que en anatomía estamos viendo órganos no esenciales, entre comillas, porque si los perdemos no nos van a quitar la vida. Pero sí hay órganos esenciales, como el hígado, los riñones, el corazón, etc. En el céfalo, ¿cuál órgano es esencial para la vida? No lo vimos. ¿Qué parte del encéfalo es esencial para la vida? La médula oblonga o bulbo raquídeo. Y les comentaba aquella vez que incluso hay humanos y animales que han perdido o por nacimiento muestran que están ausentes o dañadas una parte o mitad del encéfalo y aún sigue vivo. Mientras su médula oblonga no haya sido comprometida, hay posibilidades de vida. Por eso nuestros órganos infares y órganos esenciales debemos cuidarlos, lo mismo en nuestros pacientes. Tenemos hígado, ha cumplido su labor, ya tiene listos los nutrientes, ya está aquí, piecitos, listos para ser usados. Así es que, ¿qué tiene que hacer el hígado? Entonces, sacar venas, ¿no es cierto?, que se dirijan hacia la vena cava caudal. Vamos a dibujar solo 3, pero son unas 4 a 6 venas hepáticas. Salen del hígado con esa sangre ya riquísima en nutrientes, muy limpiecitos, muy listos para ser usados, y desembocan esas venas hepáticas en la gigante vena cava caudal. Esa vena cava caudal fluye con su sangre hacia el corazón. Bueno, entonces vena cava, se escribe con B corta, caudal. ¿Listo? Pongámosle una D porque así también se escribe craneal. Entonces, vena cava caudal y va hacia el corazón. Así es que dijimos, las aurículas reciben venas. ¿A cuál vena debemos llegar? ¿A cuál aurícula debemos llegar con las venas cavas? Vamos a llegar a la aurícula derecha. ¿Y por qué decimos que aurícula derecha y no aurícula izquierda? ¿Quién me da la razón y le doy 2 veces? Porque ya Está cerca. porque ya hizo la Muy circulación cerca. y está, ¿Eh? pues ya hizo la circulación y está ¿Cómo?
ya hizo la circulación y está pobre en oxígeno. Entonces va a recargar el oxígeno y otra vez. Décima y décima. Entonces, notamos que la vena cava caudal, craneal, etcétera, llegarán a la aurícula derecha por lo que dijeron entre ambos. Porque la aurícula derecha presenta sangre pobre en oxígeno. Y eso es lo que está trayendo las venas, ¿no es cierto? Vena cava craneal, vena cava caudal, sangre pobre en oxígeno. Y vimos que la aurícula izquierda no podrá recibir esa vena cava, porque en la aurícula izquierda hay sangre muy rica en oxígeno, y una vena cava no me trae sangre rica en oxígeno. Bueno, entonces ya vimos eso. Tenemos ya entonces los tres circuitos o recorridos de nuestro aparato circulatorio. Concluyamos. ¿Cuál es el origen y terminación de la circulación portal? Origen. La liberación del intestino, estómago, páncreas y vaso. Anastomosis de las venas, ¿no es cierto? Anastomosis de las venas, del intestino, estómago, páncreas y vaso. Ese es el origen. Terminación de la circulación portal. Aurícula derecha. En el hígado. Fíjense que el recorrido es muy cortito, es increíblemente corto. Y en disección les voy a mostrar que el recorrido de la vena porta en un caballo no es más que esto. Esto es un recorrido no más de unos 10 a 15 centímetros en un caballo adulto. Ahora ya hecha la función de la circulación portal, bueno, lleva su resultado de trabajo por venas hepáticas a la vena cava caudal y llegamos con ella al corazón. ¿Listo? ¿Qué nos resta en este dibujo entonces? Dibujar ahora las rutas. Ya reconocimos órganos, que esto es el corazón, pulmones, hígado, intestinos, ¿no es cierto? Que el páncreas y vaso, el páncreas, bueno, siempre el páncreas está escondido debajo del hígado, al lado derecho. Digamos que esto es páncreas y dibujémosle un huequito en la mitad porque así es el páncreas. ¿Sí? El vaso, ¿que dónde va? Bueno, el vaso sí es fácil dibujarlo acá porque va al lado izquierdo y estamos al lado izquierdo del paciente. Bueno, entonces esto es el vaso y en el caballo tiene la apariencia como de una bota, dicen por ahí. Entonces esto será el vaso y al lado izquierdo, esto sí lo dibujo sólido porque está a este lado. Páncreas en la derecha. Entonces a veces me dicen, doctor, me duele el estómago y se está tocando acá. Entonces le digo, no me mienta, ¿no es cierto? Porque el estómago está al lado izquierdo. ¿A qué lado tenemos el apéndice? Ya me tiré la respuesta, ya le señalé. Al lado derecho, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, hagamos la ruta. Empecemos nuevamente con A, circulación mayor general o sistémica. Inicia en el ventrículo izquierdo. Salgamos con la sangre y la llevamos y vamos después a traer. Ventrículo izquierdo. Sale la sangre por la arteria. Fíjense que de los ventrículos salen arterias. Entonces, del ventrículo izquierdo se origina la arteria aorta ascendente. Va subiendo y por eso se llama así, ascendente. Y notan que ella llega acá a un punto donde se abren dos patas. Una que va hacia adelante y se le llama tronco brachiocefálico. Y la otra es esta, que todos tenemos, y se le llama arteria aorta descendente. Salimos entonces por la arteria aorta ascendente, que se originó en el ventrículo izquierdo. Terminó esa arteria aorta ascendente hacia adelante con el tronco brachiocefálico y hacia atrás con la arteria aorta descendente. Notaremos entonces que para llevar sangre hacia adelante hay que tomar dos vías. Una que es subir por cuello y cabeza, y llegar a la cabeza.
Y la otra cosa es bajar a las extremidades anteriores, ¿no es cierto? Entonces, obviamente son estructuras pares. Bajar a miembros torácicos. Entonces, ¿cómo logra un vaso sanguíneo impar, que es el tronco brachiocefálico, uno solito, llevar sangre para arriba y llevar sangre para abajo? Bueno, para eso entonces él forma, por ejemplo el caballo, el tronco bicarotídeo, forma dos arterias carótidas comunes, izquierda y derecha, que subirán por cuello y llegarán a la cabeza, y dimos ya cabeza y donde terminan las carótidas comunes, el cordón carotídeo. ¿Sí? Algunos le dicen globo, es la misma cosa. Bueno, ahora, ¿cómo logran ahora ese tronco brachiocefálico llevar sangre a extremidades? Bueno, pues saquemos del tronco brachiocefálico un par de arterias axilares. Yo digo axilares porque este caballo, vaca, perro no tiene clavícula. En especies que sí tienen clavícula hablamos de arterias subclavias. Pero acá, bueno, arterias axilares, que bajó acá a la izquierda y que por acá lo mismo a la derecha y bajó el miembro torácico derecho, bueno, pero bajan acá las arterias axilares. Obviamente no son tan largas, pero es para destacar en el video. En fin, entonces notamos que las arterias cumplen con lo que dijimos, siempre son centrífugas y tienen pulso, porque el flujo de sangre viene desde el corazón que está latiendo. Bueno, ya llevamos sangre a cuello, cabeza y miembros torácicos. Devolvamos ahora esa sangre a la aurícula derecha. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, para devolver la sangre necesitamos venas. Como son de retorno, no son afectadas por la contracción cardíaca, así es que las venas no tienen pulso. Entonces, de la cabeza obviamente habrá una cantidad de venas, ¿sí? Y cuello, y baja de cabeza y cuello las dos venas yugulares. Solo dibujo una para no complicar el dibujo. Hay dos venas yugulares con flujo centrípeto. Siempre las venas son centrípetas. Y recogamos ahora la sangre de miembros torácicos. Bueno, entonces usemos venas axilares. Listo, hay que dar largas, pero no importa, ya después al final de semestre, cuando ya estemos extremidades, veremos cómo va esto. Y vea cómo acá tienden a atropellarse. Bajan venas yugulares, suben venas axilares y se unen. Entonces, al unirse, forman una vena, una sola, que es impar, y es la vena cava craneal. Se formó con la anastomosis, es decir, unión de las venas axilares. Otros dirán subclavios, bueno, cuando haya clavícula hablemos de subclavios. Y formamos la vena cava craneal, desembocando en la aurícula derecha. Y perdonarán que me toca montarme sobre una arteria. Bueno, ya hicimos los dos flujos, ¿no es cierto? Primero llevamos y después trajimos. Hagamos lo mismo con la arteria aorta descendente. Ella, a diferencia del tronco brachiocefálico, llevará la sangre hacia atrás. Entonces irrigará gran parte de las vísceras torácicas, músculos, todo lo que usted quiera, algunas arterias también que ayuden. Pasa tórax, atraviesa diafragma cuando hay diafragma. Hay especies que no tienen diafragma, pueden ser lazados. Si es una serpiente, no podemos poner el diafragma. Entonces,
pasamos abdomen, donde irrigamos vísceras de abdomen, luego llegamos a la pelvis y en la cavidad pelviana la arteria aorta descendente pues va a irrigar todas esas vísceras de la pelvis, piensen en vejiga, el útero, una parte pelviana del tracto genital, etc. Pero lo importante es que va a terminar con las arterias femorales, después de unos recorridos sanguíneos que son las ilíacas externas. Entonces venimos acá, venimos con arterias femorales a los miembros posteriores o pelvianos. Si fuese un bípedo, ¿cómo le decimos a esas extremidades? Miembros inferiores o pelvianos. Bueno, llegamos a miembros. Después de investigar todo lo que pasamos por ahí en esa ruta de tórax y abdomen. Ahora devolvamos la sangre. ¿Cómo lo hacemos? Lo mismo, venas satélites. Las venas satélites son aquellas que acompañan a arterias y tienen el nombre de la arteria. En este caso, entonces, si esto fueron arterias femorales, coloquemos las venas satélites y serán las venas femorales. Las venas femorales suben a la pelvis, a la cavidad pelviana, y allá van a formar un par de venas. Coloquemos una por acá y coloquemos otra por acá. Y se llaman venas ilíacas primitivas. Esas venas ilíacas primitivas, que son dos, se unen y forman la vena más larga del organismo. Y es la vena cava caudal. Su flujo evidentemente es centrípeto, así como estoy moviendo este lápiz. Y me dirijo hacia el corazón, donde va a terminar, me toco encima de la arteria que va a terminar La vena cava la vena cava caudal, con sangre funcional. ¿Qué característica tendrá esa sangre funcional que llega al corazón, más exactamente a la aurícula derecha? ¿Qué característica tendrá? En cuanto a concentración de oxígeno, ¿qué me dirían ustedes? Bajo. Muy bajo el oxígeno. En cuanto a nutrientes, ¿qué me dirán ustedes? Recuerden lo que vimos acá. Rica. Es riquísima en nutrientes. Así es que esta sangre de la vena cava caudal, no de todo su recorrido, sino más o menos acá donde se forma la circulación portal, digamos que esto es hígado, entonces coloquemos venas hepáticas, llevando nutrientes aquí en este punto a la vena cava caudal, así de que ella en todo este tramo era muy pobre en nutrientes y muy pobre en oxígeno, pero cuando llegamos acá, donde está el hígado, ahí ya se enriqueció de nutrientes, ¿no es cierto? Y llenamos a la aurícula derecha con nutrientes. Esa sangre bajará al ventrículo derecho con todos esos nutrientes. Piensen que esta sangre está llena de nutrientes, pero ¿qué le falta? Oxígeno. Entonces volvamos a la circulación menor. Le falta oxígeno. Salgamos entonces del ventrículo derecho, que es donde se origina la circulación menor. Llevemos esa sangre hacia los pulmones. Entonces salgamos del ventrículo derecho con, bueno, dibujémoslo en otro color para no confundir acá. Y ya la tenía dibujada. Salimos del ventrículo derecho con la gigantesca arteria pulmonar, que es la que está estorbado ahorita para hacer el dibujo. Entonces salimos de ahí, del ventrículo derecho, con la gigantesca arteria pulmonar y vamos a pulmones. Estando en pulmones, oxigenamos la sangre,
y llevamos esa sangre riquísima en oxígeno desde los pulmones hasta la aurícula izquierda por medio de venas pulmonares. No sé si Pedro ahorita la cosa, pero noten que es muy falso lo que nos decían en el colegio. Función de las arterias: llevar oxígeno y nutrientes al organismo o a los tejidos. Y función de las venas es llevar sangre sin oxígeno. Eso todo es falso. Les estoy mostrando entonces la arteria de mayor diámetro de nuestro cuerpo, que es la arteria pulmonar. Y si somos observadores notamos que es una arteria, tiene pulso, pero lleva sangre venosa, sangre que sacó del ventrículo derecho. Vienen en el momento en que pierden el hilo. Fíjense que la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho, que la sangre es pobre en oxígeno. Entonces, una arteria llevando sangre venosa. Así de que eso tumba ese argumento que nos daban por allá en el colegio. Venas pulmonares, originándose en el pulmón y terminando en la aurícula izquierda, con sangre arterial riquísima en oxígeno. Venas llevando sangre arterial rica en oxígeno. ¿Quiénes? Las venas pulmonares. Y cuando veamos circulación fetal, yo creo que hoy no la explico. Cuando veamos circulación fetal, vamos a agregar más vasos sanguíneos arteriales llevando sangre venosa y venas llevando sangre arterial. Qué curioso. Bueno, entonces con esto terminamos los recorridos. Vamos a ver qué entendimos. ¿O lo hacemos después de un descanso? ¿Usted se cree que los demás no? Pero tiene muchos términos. Nos vemos faltando un cuarto para la